Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como todos los miércoles estaremos en vivo hasta las 23 horas. En el segundo bloque del programa estaremos conversando con Cristian Castillo, diputado por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda del PTS, que estaremos conversando con él sobre uno de los principales hechos de agenda nacional, que es el fallo de la Corte Suprema norteamericana, que lo que hace es... no le da lugar a la apelación presentada por la Argentina ante el fallo del juez Dieza. Estamos hablando por los fondos buitres, ¿no? Obligando a la Argentina a pagarle a los llamados fondos buitres. Así es, y enseguida vamos a estar aquí conversando en el piso con Guillermo Torren. Él es apoderado del PTS y asesor del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y fue uno de los detenidos el miércoles pasado en el conflicto que se suscitó en la legislatura cuando se aprobaba la ley de convivencia ambiental. También estaremos con Laura Vilches. Ella es legisladora electa del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Enseguida conversamos con ellos. Pero antes que nada queremos recordar, el programa pasado, el miércoles pasado, se comunicó al programa de Giro a la Izquierda Ángel Suárez, el jefe de la policía de Córdoba. Se comunicó cuando estábamos haciendo la cobertura al calor de los hechos, justamente de esta ley de convivencia ambiental que se votó con represión, con el saldo de 26 detenidos. Recordemos, perdón, Elina, ¿no?, que Ángel Suárez justificó el accionar de la policía, y cuando lo interrogábamos sobre cuáles eran las pruebas para haber detenido a esa cantidad de gente, Suárez no pudo decir absolutamente nada contundente, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, eso fue el miércoles pasado al calor de los hechos. Recordemos ahora algunos de los argumentos del jefe de la policía de Córdoba, y enseguida tenemos testimonios que, bueno, pueden demostrar lo contrario. Así es. Veamos el siguiente informe y enseguida estamos aquí conversando en el piso de Giro a la Izquierda. Estaba siendo parte de la movilización y eso también está registrado por las cámaras, así que el conjunto de la población población quiere saber por qué. Todas las personas que han sido llegadas, han participado en los conflictos. Pero si en las cámaras de Canal 8 se ve que detienen a nuestro compañero Guillermo Torren, que tenía una bandera del Partido de Trabajadores Socialista en las inmediaciones del Patio Olmos, y ustedes lo retiran. Lo detienen ahí y hoy en este momento está detenido y no le pueden encontrar absolutamente ninguna evidencia. Y lo quieren llevar a Bower. Secuestros y han participado de este lamentable episodio. No, absolutamente ninguna evidencia. Han con secuestros y han participado de este lamentable episodio que para nosotros desde lo único Giro a la Izquierda, que queríamos era resguardar el orden, que manifestaran como corresponde, porque todo el mundo puede manifestar, pero de acuerdo a lo que pasó y cómo trascendió posteriormente los acontecimientos, no podemos dejar que se destroce la ciudad como se estaba destrozando. Vamos a hacer un relevamiento de todos los daños ocasionados por estas personas que han sido los que han provocado esta... es más, hemos secuestrado las piedras con las cuales terminaron los policías con la cabeza partida. Escuche, Suárez, queremos que nos diga concretamente cuáles son las pruebas que tienen para arrestar a gente que ni siquiera estaba formando parte de la movilización. Recién le mencioné. Han quedado imputados. No dijo absolutamente nada. Por resistencia a la autoridad. Parece que en Córdoba la policía considera que es delito tener... leves calificadas. ¿Cómo resistencia a la autoridad? Si yo estoy a 6 cuadras de ese lugar, no tengo nada que ver. Y usted viene y me detiene, obviamente que me voy a resistir. Ustedes no pueden hacer lo que hacen permanentemente en las barriadas, deteniendo a todos los pibes por portación de rostro. Este tipo de atentados, de roturas y de desastres que se provocan, bueno, lo queremos poner en consideración de la gente, que la gente, hay que preguntarle a la gente también. Sería muy interesante saber lo que opinan los vecinos de Córdoba. Recordemos que estas son imágenes del miércoles pasado, día en el que estábamos tratando al calor de los acontecimientos, los hechos sucedidos ese día en la represión en la legislatura, y se comunicó al programa Ángel Suárez, el jefe de policía de Córdoba, y ahí claramente veíamos, ¿no?, que plantea que todos aquellos que fueron detenidos estaban formando parte de la manifestación, ¿no? Eso es lo que aseguró en este programa Suárez, y es lo que de hecho se dijo en todos los medios de comunicación. Veamos ahora una entrevista que le realizamos al joven Claudio Carruba. Él es uno de los detenidos, que bueno, un poco desmiente, ¿no?, esta versión de Ángel Suárez. Veamos. Yo estaba saliendo de una farmacia después de haber pasado para que me autorice una receta en Galeno, que queda ahí a la vuelta,
totalmente fuera de cualquier tipo de manifestación o algo que tenga que ver, porque los horarios no dan ni cerca. Tengo todos los tickets de cuando estaba en ese lugar. Estaba totalmente con una ropa que estaba totalmente presentable, con unos lentes, bien vestido, y de pronto un policía que iba corriendo agarró, me metió un golpe. Ninguno de los policías de los que estaban haciendo esa racia no llevaban ningún tipo de identificación de nombre o de rango, nada, excepto que eran policías. Lo único que hacían era esposar a la persona que veían, la esposaban porque sí, al menos en mi caso fue así, y unos casos más que he conocido se ha dado de esa forma. Me han roto mi tabique, yo ahora tengo que ir a hacerme cirugías con las anestesias generales y bueno, esperar un resultado positivo con la cirugía, espero. Por simplemente estar saliendo de una farmacia, nada más que por eso. El cabello directamente me lo han arrancado, donde lo tengo colgando. Me han golpeado en el rostro, en el estómago. Me han amenazado en muchas ocasiones si llego a hablar con los medios. Y al final hasta inclusive intentaron negociar que si no hablaba con los medios me dejaban libre inmediatamente, como yo ya estaba a punto de salir. Estaban tratando de negociar para que esto no salga a la luz. La papelería que estuvieron tratando de hacer en la policía la destruyeron delante nuestro, así que no sé qué registro tendrán. La persona que por lo menos sé que me ha hecho todas estas lesiones es el agente Jonathan, que le pude ver ese tenía una insignia donde tenía el cargo al que pertenece, y me ha hecho todas estas lesiones, él. Fue el único que me golpeó de esta forma tan brutal. Todos han golpeado, todos estuvieron involucrados. No hubo ni un solo policía que no estuvo involucrado en golpizas y maltratos, pasando todos los derechos humanos. Pero ese fue el que, por lo menos conmigo, fue el que me ocasionó todas estas lesiones. Él mostrando que su carnet, que es discapacitado, le siguieron pegando. Cuando nosotros llegamos a la policía a la noche, por el mensaje que nos han mandado, hemos presentado este certificado que avala más también el carnet que él tenía, y cuando lo llevaron en la camioneta le siguieron pegando todavía más, todavía más. Tenía todo lo de la farmacia, lo que compré, tenía todo en la mano. Era una persona más caminando, que iba a caminar por la calle saliendo de una farmacia. Así es como han dicho que han protegido las calles de Córdoba y los comercios. Yo creo a la gente. Otra cosa más, toda la policía estaba escondida detrás de sus chalecos, donde nadie podía acceder a ver ni el nombre ni el rango. O sea que cualquiera de nosotros que haya sido golpeado o maltratado por un policía no tenía forma de identificarlo más que de una vista que le tenía guardada, digamos, en la memoria. Pero identificarlo con su nombre a ninguno, pues estaban todos tapados. No había forma. Y gracias a Dios que había abogados ahí que nos han ayudado a entender un poco cómo manejarnos. Y bueno, gracias a ellos también tengo testigos de lo que estoy diciendo, cómo lo han golpeado cuando lo subieron a la camioneta. Había muchos testigos para eso. Sin embargo, una doctora que salió de ahí se lavó las manos. En mi caso, bueno, puedo estar contando esto a pesar de las cosas que ahora voy a tener que igual atravesar a raíz de esto, pero sin embargo yo sé que hay gente que mientras me estaba yendo seguía siendo golpeada, fue trasladada a Bower sin haber hecho tampoco ningún tipo de agresión. Están imputados por cosas que no son culpables. Ustedes ahora van a hacer esta exposición aquí en Fiscalía. Sí. Exactamente, ahora vamos a hacer la denuncia penal para que por lo menos esperamos que exista justicia en esta provincia, que la policía es de esa forma, actúa así. Pero por lo menos tenemos esperanza que exista algún juez correcto que vea el caso y que vea que no puede seguir así la policía de Córdoba. Los casos, porque la verdad yo le debo mucho también a la gente que estuvo adentro, que bueno, que participó de
de un acto que, bueno, yo no estuve presente, pero bueno, entiendo que tienen su forma de pensar, pero que por lo menos me ha brindado mucha ayuda, por lo menos con la parte de comunicarme con mis padres, porque si no, yo quizás hoy no estaría, porque a mí también me hicieron desatar los cordones para colgarme. Bueno, por si quedaba alguna duda, el jefe de la policía de Córdoba, acá tenemos uno de los testimonios que realmente es bochornoso. La verdad, sí, lamentable. Estamos con Guillermo Torrent, él es asesor de la bancada del Frente de Izquierda y apoderado del PTS. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas noches. Y con Laura Vilches, ella es legisladora electa que va a rotar en la banca con Cintia Frencia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, Guillermo, abordamos el programa pasado que vos fuiste uno de los detenidos ese día en los hechos ocurridos en la legislatura y que ni siquiera tampoco estabas formando parte de la movilización. Vos te encontrabas en las inmediaciones, ¿verdad? Exactamente. Nosotros estábamos con un grupo de compañeros a 5 cuadras de la legislatura, sobre Obispo Trejo, casi Boulevard San Juan. Nos habíamos enterado de lo que había sucedido, hubo compañeros nuestros ahí, y enterados de las primeras detenciones, estábamos haciendo una pequeña reunión para ver los pasos a seguir, en este caso repudiando la brutal represión. Se nos acercó un oficial de infantería, como bien decían los familiares de Claudio, ninguno se identificó en ningún momento, nos pidieron los documentos, me los robaron a los documentos, lo quiero señalar. Literalmente, vos no lo recuperaste hasta el día de hoy. Nunca, no se sabe dónde están mis documentos. Disculpa, tenemos algunas imágenes, algunas fotografías, producción, si podemos, mientras... Ahí están. Ahí me están pidiendo los documentos, justamente estaba con el banderín del PTS, ese otro de los compañeros que fue detenido, y ahí está el otro. Ese justamente es oficial de lentes, es el que nos robó los documentos, ahí le muestro mi carnet de empleado de legislatura, y bueno, ahí somos rodeados por 6, 8 policías que nos llevan con cascos, violentándonos, apretándonos en el cuello, pegándonos puntapiés en los tobillos. Perdón, Guillermo, recordemos, ¿esto sucedió en dónde? Eso es Boulevard San Juan y Obispo Trejo, a 5 cuadras de la legislatura de la provincia, que estábamos parados en una vereda, charlando entre nosotros, sin hacer ningún tipo de, ni siquiera manifestándonos, lo que claramente es un ataque contra el Frente de Izquierda, nos identificaron. A la par de esto, bueno, después vamos a ver, creo, imágenes de que en la legislatura atacaron a nuestra compañera Cintia Frencia, que es la legisladora, por su posición en contra de la ley de ambiente. Y bueno, realmente fuimos detenidos 26 personas, que en mi caso estuve 48 horas preso, pero hay compañeros que estuvieron hasta el día de ayer, martes, presos. Estuvimos incomunicados en todo momento, pasamos 28 horas sin ingerir alimentos, solo pudimos comer cuando nos trasladaron al pabellón de Bower y los presos comunes ahí nos dieron parte de su rancho, que es como le dicen ellos a su comida, a su ración de comida, porque la policía un maltrato en todo momento, inclusive después hablando con compañeros cuando salimos, que cuando estábamos en la comisaría primera, botellas de agua, galletitas, pan, fiambre, etcétera, que nos hicieron ingresar a la comisaría, nunca nos llegó a nosotros, cosas que también se deben haber robado los policías. Otra cuestión no me queda. ¿Sí? Y estuvieron también bastante tiempo sin poder ver a los abogados, ¿no? A sus abogados. Exactamente, los abogados los vimos cerca de las 11 de la noche, cuando fuimos detenidos a las 6 de la tarde, y por lo que nos contaron los abogados, estuvieron 1 hora en la puerta de la comisaría sin que la policía los dejara entrar, y en ese momento había casos como el chico Claudio, que contaba que era discapacitado, que quería comunicarse con los padres, que mostraba la bolsa con los remedios justamente que salía de farmacia, y otro compañero que también fue detenido sin nada que ver, que bueno, no quiso exponerse públicamente, estaba saliendo de Patio Olmos, que una persona mayor de 50 años que por la misma situación le dio un ataque de asma y estaba tirado ahí en el patio de la comisaría.
Hay que destacar que, bueno, tanto el caso de Guillermo y los compañeros del PTS, donde hay un ataque más directamente político, pero en los otros casos que cuenta Guille, es evidente que lo que hubo fue una política de detenciones masivas, sin importar de dónde fuera esa gente, si se estaba manifestando o no se estaba manifestando. El caso de Claudio es brutal. Ahí se veía que mostraba el ticket, donde inclusive tiene la hora, en el momento en el que estaba comprando, que eran minutos antes. La empleada de la farmacia sale a intentar evitar que se lo lleven detenido y sin embargo se lo llevan detenido. Es decir, hubo una política de hacer una detenciones masivas en condiciones completamente irregulares y que tienen que ver con un posicionamiento del gobernador de criminalizar la protesta social y atacar a todos aquellos que salgan a manifestarse, como parte de un giro a la derecha más general, que bueno, no sé si hay más imágenes que vamos a seguir abordando, pero que hubo una política de detenciones masivas que es para amedrentar, para disciplinar y para evitar que se siguiera expresando el descontento que hace tiempo que se viene expresando contra la instalación de la planta Monsanto y la ley que querían presentar y que estaban votando y que la terminaron votando con represión. ¿Cuáles son las causas que se te imputan, Guillermo? Resistencia de autoridad, lesiones y agresión. Que bueno, ahí pudieron ver las imágenes. No, inclusive, por ahí, para agregar algo, los mismos policías que nos trasladaban a medicina forense o a Bower, todos nos comentaban lo exagerado que había sido la represión, las detenciones. Los mismos policías nos decían que nada que ver. Inclusive el traslado a Bower fue, no sé, parecíamos una célula de Al Qaeda, porque iban con motos cortando el tránsito, patrulleros adelante, atrás, el Éter, que es el grupo de élite de la policía de Córdoba, también siguiéndonos. O sea, un Y recordemos que el propio traslado a helicóptero. Bower también es algo extraordinario para casos así, de este tipo, ¿no? No se usa generalmente trasladar a Bower. Solo hubo un caso de los compañeros de Luz y Fuerza que resistieron la ley de jubilaciones del 2010, que fueron 17 compañeros trasladados a Bower que habían sido detenidos en sus domicilios, pero en cárceles de máxima seguridad, compartiendo con los genocidas de la dictadura como Giannicelli, el Nabo Barreiro, bueno, los que luchamos contra la instalación de Monsanto, los que luchamos por los derechos de los trabajadores, tuvimos el placer de estar en el mismo lugar que estos genocidas asesinos. Así es. Bueno, veamos imágenes ahora, como nos comentabas recién, de este ataque a la banca del Frente de Izquierda y los trabajadores. Veamos lo que se vivió el día miércoles adentro de la legislatura. Veamos las posturas de los distintos bloques y enseguida seguimos conversando. Bueno, sí, o sea, la ley se aprobó prácticamente por unanimidad. La única que no estuvo de acuerdo es la legisladora que representa a la izquierda. Fue la única que no lo aprobó, y además se produjo en las inmediaciones de la legislatura una manifestación de los grupos que ellos representan, en el MST, y también algunos grupos ambientalistas que están en contra del tema de Monsanto. De acuerdo a los dichos de otra legisladora, cuando estaban ingresando, ellos, la legisladora Fence les habría dicho a los manifestantes, ellos son legisladores. Y ahí empezaron alguna rotura de vallado y demás. Esa es la denuncia que hay concreta de parte de una legisladora, que además terminó en una cuestión de privilegio, que significa que va a haber en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la semana que viene, una discusión para ver si hay algún tipo de sanción. Supongo que será algún tipo de sanción más bien de tipo moral, porque lo que ha hecho es una deslealtad absoluta con el resto de sus compañeros, ¿no? A lo sumo puede haber incluso una sanción también de tipo económico, en cuanto a que el partido que ellos representan se hagan cargo de la rotura de vidrios y de algunas de las destrozos. En la legislatura participamos con distintos matices un debate, y un pequeño grupo de violentos representados minúsculamente en la unicameral por la izquierda quiso hacer este escándalo para que realmente desmerezcamos los acuerdos arribados. Creo que en definitiva es lamentable, repudiable, se planteó en el recinto de esta manera, y quedó claro que la noticia acá es el consenso logrado y no estos minúsculos grupos que trataron de imponer por la fuerza
no sus ideas, sino sus extremos. Cuando estábamos por ingresar a este recinto, veníamos caminando por la vereda, dos legisladores de la Unión Cívica Radical, el legislador Brouwer de Koning y yo, fuimos señalados por otra legisladora que comparte el trabajo legislativo en esta casa, ante la gente que está manifestándose afuera, como si nosotros fuéramos personas que no merecemos ser respetadas y ser atacadas porque pensamos distinto quizás. Y lo digo porque yo milito mis ideas y lo hago con el mismo convencimiento que lo hacen ellos, pero nadie tiene el derecho de ejercer agresión contra otro por pensar diferente, señor presidente. Tenía la necesidad de decirlo. Muchas gracias. El bloque de la Unión Cívica Radical, basado en el artículo 129, solicita una moción de privilegio vinculada a la legisladora Frencia. Hoy, lamentablemente, por estos hechos que nos hacen retroceder en el pasado y nada construyen para el futuro ni para la democracia. Así que pedimos que sea esta cuestión de privilegio tratada y, por supuesto, pedimos a los 2/3 de los presentes que nos acompañen en esta cuestión. Por supuesto que es para apoyar la moción que ha realizado el bloque de la Unión Cívica Radical, agregando de parte de nuestro bloque de Unión por Córdoba no solamente el rechazo de una metodología y de una actitud personal absolutamente enfrentada con las más elementales normas de convivencia democrática, sino llegando al colmo de vulnerar esto, señor presidente, que hemos aprendido todos desde que circulábamos por las primeras aulas de nuestra escuela primaria y a lo largo de nuestra vida. No se apunta a los compañeros, no se botonea a los compañeros, no hay causa suficiente que pueda avalar estas conductas, señor presidente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que además de incitar a la violencia, como hoy lo han hecho la legisladora Frencia y su asesor, Salas, y de la cual dan cuenta numerosos testigos, además de los legisladores que han sido víctimas directas de esta actitud, además, señor presidente, han vulnerado otra de las cuestiones fundamentales, incitando, como digo, a la violencia, pero también negando y riéndose de los consensos que aquí, a través de un arduo trabajo de todos los legisladores y de muchos miembros de distintas organizaciones que sin estar de acuerdo con muchas cuestiones que nosotros podemos estar planteando hoy, han planteado y han venido aquí respetuosamente a exponer sus ideas y no han tenido que acudir a estas actitudes lamentables, señor presidente. Nosotros, los peronistas, como los demás militantes, en este caso legisladores de las distintas bancadas, tenemos muchos años de estar también en la calle del otro lado de las trincheras y hemos padecido, como nadie puede negar, habiendo puesto la carne en el asador y teniendo nosotros los muertos, los torturados, los presos, los exiliados, señor presidente, para que una irresponsable que todavía no ha tomado ni el biberón de la propia fórmula que ella aplica, venga a faltarle el respeto a esta Cámara, señor presidente. Por lo tanto, el bloque de Unión por Córdoba apoya la moción de la cuestión de privilegio. Tiene, señora legisladora, en la Comisión de Asuntos Institucionales, donde ha sido girada la cuestión de privilegio, usted tiene toda la posibilidad. ¿Usted quiere plantear una cuestión de reconsideración? Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Bueno, veíamos recién los hechos ocurridos el miércoles pasado en la legislatura de Córdoba, en donde todos los bloques políticos
acusaban al Frente de Izquierda haciéndose eco de denuncias que ni siquiera pudieron demostrar, ¿no? ¿A qué responde esto? Es evidentemente un ataque político armado, preparado. Salieron el conjunto de los partidos de esta institución retrógrada que es la legislatura, que vota estas leyes de manera totalmente antipopulares y en contra de las de los trabajadores del pueblo que se oponen. Fue un ataque completamente armado que se vio desde la propia bancada de la UCR, donde la legisladora Matar dice cínicamente que la compañera Francia ataca y señala a los que piensan distinto, cuando acá los únicos que están siendo y que estamos siendo atacados, señalados e inclusive con un intento de tomar represalias sobre nuestras posiciones políticas, hemos sido el Frente de Izquierda. Porque acá lo que está claro, y es lo único verdadero de todo este montaje político que hay sobre el Frente de Izquierda, lo único verdadero que hay es que la única banca que se opuso a la votación de esta ley, que era impopular, que fue aprobada con métodos a los que ya esta provincia nos tiene acostumbrados, que es que media hora antes, 15 minutos antes, apenas un rato antes, salen modificaciones tras una farsa de consulta, de integrar a los distintos sectores que tienen diferencias, que fueron a las comisiones, las asambleas ambientalistas, etcétera, tras la farsa de decir que se consulta, se modifica y se la aprueba. Entonces, la única verdad que hay en todos estos dichos es que la banca del Frente Izquierda se opuso por estos métodos y porque tiene puntos contradictorios de mínima, que después lo podemos agarrar puntualmente, pero que aparte tiene que ver con un ataque del conjunto. Los radicales lo hemos visto a De la Sota ese mismo día, con una andanada de tweets contra entre el posicionamiento de Francia. ¿Por qué? Porque lo que quería mostrar De la Sota era la ley estrella, sacada con consenso, un De la Sota que viene totalmente cuestionado el año pasado justamente por el problema de Monsanto y por el narcoescándalo. Entonces quería mostrar una ley consensuada y le molesta que la única banca que se haya opuesto y que haya planteado una posición clara respecto a este punto es la del Frente de Izquierda. Entonces de ahí viene el ataque al cual después se suman, como veíamos en los clips, los distintos bloques, aprobando esto, que era la cuestión de privilegio que querían discutir. Así es, en el día de hoy, ¿no?, fue tratada este pedido de cuestión de privilegio en la legislatura. Sí, particularmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que se vivió fue algo, sería cómico si no fuera bochornoso. La legisladora Mata y el legislador Brower de Corning, ambos del Río Tercero, radicales del Río Tercero, cuando se hizo, digamos, la acusación formal, no pudieron no solo demostrar nada, sino que lo que dijeron, cuando tuvieron que, con las actas de taquígrafo, dijeron: no, a mí un empleado de la legislatura me dijo que un policía le dijo que le dijeron que iba a haber problemas. Eso fue una acusación donde no podían decir que lo que dijeron ahí, que el Frente de Izquierda era el que los había señalado, ni siquiera, inclusive se contradecían ellos mismos, estando los dos en el mismo lugar, cuándo habían sido los incidentes, si afuera o adentro. Inclusive no pudieron decir si Cintia Frencia, Liliana Olivero y Hernán Pudú estaban. Uno dijo que estaba antes de que lleguen ellos y otro dijo que llegaron después que ellos. O sea, algo que se cae por sí solo. Y lo más vergonzoso fue que, bueno, ahí lo vemos a Oscar González, que está siendo nombrado en el escándalo de CBI reiteradamente. Dijo que la compañera iba a tener la posibilidad de defenderse de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cosa que fue negada. Y quiero resaltar que estuve presente ahí la posición del legislador Agosti, del Frente Cívico, también del Departamento Tercero Arriba, que dijo, si bien no parece haber pruebas, lo reconocía, no había ningún tipo de acusación que se sostiene, reivindicaba la represión policial de todos los detenidos. Volvía a ser frente único con De la Sota. Esto hay que ver cómo sigue.
pero sinceramente no tienen nada y todos los medios, todos los políticos burgueses están haciendo eco de una mentira. No pueden demostrarlo porque sencillamente los hechos que dicen ahí no existieron, son todos rumores de me dijo, no me dijo, todas personas sin identificar. Perdón. O sea que estamos hablando de un hecho de una gravedad incluso institucional muy grande, ¿no? Porque se ha llegado inclusive hasta pedir la destitución de la bancada del Frente de Izquierda y no está apoyado en ninguna prueba, ¿no? Las acusaciones. O sea, Ahora, algo... discúlpame, porque en Córdoba vemos puntualmente esto, bueno, tenemos el antecedente ya de lo que fue el fraude, ¿no? En las últimas elecciones, que es bueno no pasarlo por alto, pero si bien acá vemos un ataque puntual en Córdoba, venimos viendo distintos ataques a los legisladores del Frente de Izquierda en todo el país, no solamente en la Córdoba de la Sota. Justamente eso es lo que, en primer lugar, para responder o para complementar a lo que vos decís, es de tal gravedad y de tal magnitud el ataque que hemos empezado, la banca Frente de Izquierda, la Comunidad de Referencia, mandando una carta documento al gobernador que salió ayer en un programa matutino a sostener estas calumnias, estas injurias. En instantes tenemos las imágenes sobre lo que decía el gobernador. Sostenerlo, es decir, el jefe de gobierno de esta provincia sostiene este ataque y lo ratifica 6 días después, si no me equivoco. Pero esto se enmarca en una situación más nacional donde la que encabezó y estuvo a la vanguardia de lanzar un ataque hacia la izquierda y hacia el Frente de Izquierda en particular ha sido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando en el inicio de las sesiones legislativas salía a poner en cuestión un piquete y un corte de ruta que se hacía por los trabajadores petroleros de Las Heras, condenados a cadena perpetua de manera completamente injusta, hablando de las banderas rojas. Instantáneamente salió Bernie a discutir y tirarse contra nuestros compañeros del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Cristian Castillo, que participaban de ese piquete. Lo vemos de manera brutal también en el ataque al compañero de la banca del Frente de Izquierda en Salta, Claudio Del Pla, porque apoyó una huelga docente y se lo acusa de haber instigado también hechos de estas características, es decir, hubo una asamblea, un bloqueo a la legislatura y se lo acusa y se le quiere iniciar también algún tipo de sanciones. A nuestra compañera Cecilia Soria, diputada de la legislatura mendocina también, se le hace la misma semana que ocurría esto en Córdoba. El mismo día la Cámpora pidió una cuestión de privilegio para... Pide es decir, ¿por qué? Porque la compañera denuncia lo que es conocido y reconocido, inclusive por organismos oficiales, que es que en las redes de trata y en el secuestro de mujeres para la trata está implicada la policía, funcionarios, inclusive sectores afines al gobierno. Es decir, que hay un ataque al conjunto de los diputados y legisladores del Frente de Izquierda que no tiene que ver solamente con el FIT en sí mismo, sino que nosotros entendemos que es una expresión de lo que viene sucediendo en el país, que es decir, que frente al ajuste y a los ataques que desatan los gobiernos provinciales y nacional hay respuestas, ya sea en relación a los techos salariales, como hemos visto la enorme huelga de Salta, en relación a la situación de las mujeres y las policías corruptas y que son parte de las mafias y que secuestran mujeres, que es un enorme negocio con el cuerpo y la vida de las mujeres, en relación a los trabajadores que salen a luchar por sus demandas, ya sea para evitar condenas injustas como los petroleros de Las Heras o como los compañeros de Gestamp. No nos olvidemos que así como a Cintia no le permitían, y como decía Guillermo, no le permitían el uso del micrófono, a nuestro compañero Nicolás del Caño, por repudiar la militarización de la fábrica Gestamp y por repudiar un proceso que fue completamente irrisorio desde el punto de vista de decretar una conciliación obligatoria y después desdecirla, la diputada Conti del Frente para la Victoria le cierra el micrófono a Nicolás del Caño cuando estaba aprestándose a citar palabras de Rodolfo Walsh, que lo único que hacían era denunciar el rol de la burocracia sindical, que es a la que justamente los trabajadores y en común con la izquierda y nuestros compañeros del PTS, que venimos tratando de reorganizarnos dentro de los sindicatos, están tratando de defender sus conquistas y evitar que frente a estos ajustes los trabajadores retrocedan en esas condiciones de vida y en la organización. Entonces,
hay una situación de giro a la derecha del gobierno nacional y que el gobierno de la Sota se presenta como el principal garante en su carrera presidencial de esta política de mano dura que quiere llevar como modelo las conversaciones entre Macri, de la Sota, Scioli, Massa, para ver cuál de los dos es más de derecha, cuál de los dos dice, inclusive el propio kirchnerismo que sale con la ley antipiquetes. Bueno, de la Sota en esos días decía, todo aquel que corte una calle va preso. Bueno, justamente con respecto a eso, veamos algunas imágenes, algunas declaraciones de la Sota en el programa del Lagarto. Adentro de la legislatura estaba el diálogo. Se sacó por unanimidad. Solo una legisladora, que lamentablemente promovió estos incidentes, y salió afuera a señalar a los legisladores radicales, a decirle, no lo dejen pasar, péguenle. ¿Por qué? Porque los legisladores radicales, los legisladores juecistas, los legisladores peronistas, habían acordado, como fruto del diálogo, un muy buen proyecto de ley. Bueno, ahí escuchábamos algunas declaraciones del gobernador de la Sota. Veamos algunos mensajes que están llegando a Giro a la Izquierda. Dice Pablo de Patricios, repudio las palabras de la legisladora de Unión por Córdoba ante los dichos a la legisladora Cintia Frencia, y a la policía sigue con la misma ideología que creen que los 30.000 no fueron suficientes. Otro mensaje dice, puede haber algunos casos injustos con respecto a las detenciones, pero esta gente crea solo caos. No se puede saber quién participa o no. Si no querés problemas, no estés donde hay destrozos. Bueno, comunicate con nosotros al 444-4482 o al 155-32-23-77. Bueno, veíamos recién en las declaraciones de la Sota, ¿no?, cómo claramente se pone a la cabeza de este ataque que está sufriendo la bancada del Frente de Izquierda, ¿no? Públicamente sale a acusar a Cintia Frencia. Sí, justamente ha logrado el acuerdo con los radicales, con el juecismo, con el PRO, con el kirchnerismo en votar la ley de ambiente, porque el kirchnerismo, uno de los diputados se abstuvo, pero el otro la votó a favor. Y justamente el Frente de Izquierda, como contaba un poco Laura, viene siendo el referente en la lucha de los trabajadores, como bueno, muchas veces hemos visto en este programa, contra los despidos, contra las suspensiones, que se solidariza con los trabajadores de Volkswagen, de Valeo, de Waterford en Río Tercero, siendo parte, llevando adelante campañas de solidaridad y buscando la organización de los trabajadores para enfrentar la prepotencia patronal. De la Sota, como buen gerente de todas estas empresas multinacionales, se dedica a atacar a quienes los enfrentamos, a quienes no queremos que esté Monsanto en Córdoba, a quienes no queremos que empresas yanquis, alemanas o españolas sigan explotando nuestros recursos y atropellando los derechos de los trabajadores cordobeses. Justamente de la Sota también en este programa se refería a la instalación de Monsanto. Veamos lo que decía y después conversemos sobre la ley de ambiente. Un proyecto que se llama de convivencia ambiental, para que cada vecino se haga oír frente a cualquier radicación industrial que pueda cambiar su estilo de vida. Y supónganse que en Malvinas Argentina se hacen las audiencias, se presentan los impactos ambientales y no hay acuerdo entre los vecinos, o para que se vaya o para que se quede. Van a tener que votar los vecinos. Plebiscito. Claro, de Malvinas Argentina. Pero el plebiscito no es vinculante. Pero es lo mismo que si lo fuera. ¿Quién va a tomar una decisión en contra de una votación de los vecinos, positiva o negativa? Es muy difícil. Pero lo que pasa es que Monsanto, como nombre, simboliza muchas cosas que la gente no quiere, el glifosato, la contaminación. Tendrán que presentar informes de las universidades, participará la Universidad del Estado con sus técnicos, participarán las universidades privadas, participarán todos los ambientalistas que tengan título, porque ahora también cualquiera dice que es ambientalista, ¿no es cierto? Se deja un poco el pelo largo y dice que cuida el planeta y ya es ambientalista. Bueno, lo veíamos a De la Sota planteando, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de la realización de la consulta popular, ¿no?, que habilita esta nueva ley ambiental y que eso permitiría que los vecinos se expresen sobre su voluntad con relación a la instalación, por ejemplo, en este caso de Monsanto.
¿Qué podemos analizar de la ley y qué posibilidades abre? Sí, mire, rápidamente, hay una gran mentira que dice el juecismo para justificar que aprobó esta ley, que no significa que Monsanto se pueda instalar. Primero, esta ley, justamente como no es retroactiva, habilita que Monsanto presente un nuevo estudio de impacto ambiental para tratar de volver a seguir peleando por su instalación. Estudio que recordemos ya fue rechazado. Ya fue rechazado. ¿No? Como hay una nueva ley, un nuevo marco, puede volver a presentarlo. He aquí que la ley pone como autoridad de aplicación, digamos, que es la que va a aprobar la ley en última instancia, más allá de todas las opiniones, al Ministerio de Ambiente, que está justamente nombrado por el Poder Ejecutivo. Creo que es Prato, el exintendente de Morteros. Este Ministerio de Ambiente sería el encargado de aceptar o rechazar el estudio de impacto ambiental. Exactamente. Por otro lado, abre la discusión del ordenamiento del suelo entre urbano, rural y para uso industrial. Esta nueva ley lo que pone es como base para el estudio de los suelos la ley de bosques, que fue votada hace unos 2 o 3 años, que tiene una serie de mapas para la cuestión ambiental. Están siendo cuestionados estos mapas porque han sido cambiados. Ajá. Han sido cambiados estos mapas, entonces hay una zona totalmente gris. Básicamente son los principales, tenemos poco tiempo, pero son los principales cuestionamientos a esta ley de ambiente. Además de lo que decía el propio de la Sota, que esta consulta popular ni siquiera sería vinculante. Vinculante, exactamente. Bueno, siguen llegando mensajes, otros mensajes aquí a la izquierda dicen: mientras la izquierda rompa un vallado o tire un solo huevazo, será juzgada o tildada de matona por los lobos vestidos de corderos y lamentablemente la sociedad le dará su espalda a cuidarse en la metodología a la hora de manifestar. Bien, para responder a eso, porque fue una discusión y creo que eso fue justamente una de las cosas de las que se agarró el gobierno y se agarraron muchos medios para atacar a la izquierda. Nosotros tenemos que dejar muy en claro que el método del Frente de Izquierda es, y de las organizaciones que participamos del Frente de Izquierda, como el PTS, es impulsar desde nuestras bancas la más amplia movilización social, es decir, con los centros de estudiantes, organizaciones obreras, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, asambleas, impulsar la más amplia movilización porque creemos que es la manera en la que se puede tirar abajo este tipo de leyes que son completamente antipopulares y que lo único que hacen es perjudicar a los trabajadores, al pueblo y sus condiciones de vida. Entonces, ese es el método que nosotros defendemos y desde ya que aprovecho inclusive este espacio para solidarizarnos con los trabajadores de prensa que fueron agredidos, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso, nos solidarizamos con los compañeros de los SRT, inclusive, que nos han manifestado una preocupación, y decimos que desde ya repudiamos esos ataques. Pero sí dejar muy en claro que los métodos del Frente de Izquierda y de sus organizaciones es participar, como de hecho lo hacemos de las bancas, en la legislatura, en el Parlamento, para impulsar la más amplia movilización, que es lo que creemos que es lo único que puede frenar este tipo de leyes antipopulares, que lo único que hacen es atacar nuestras condiciones de vida. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos en Giro a la Izquierda, estamos ahora en comunicación telefónica con Cristian Castillo, él es diputado por la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Cristian, ¿nos escuchás? Bueno, tenemos vamos a estar en comunicación telefónica con Cristian Castillo. ¿Me escuchan? Hola, Cristian. ¿Nos ¿Ahí escuchan? me escuchan? Ahí está mejor. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, queríamos conversar un poco sobre este tema que es un tema de agenda nacional, ¿no? Que es el fallo de la Corte Suprema Norteamericana que no le hace lugar a la apelación presentada por la Argentina frente al fallo del juez Riesa que ordena el pago a los fondos buitres, ¿no? Este tema está siendo discutido por todos los medios y está siendo un tema central de preocupación política en Argentina. Primero te queríamos preguntar si nos podías comentar un poco qué implica este fallo. Bueno, todavía hay algunos imponderables que hay que ver el resultado que tiene. En un principio,
la crisis de la deuda, mostrando las falsedades del discurso gubernamental de que acá nos habíamos endeudado y que la deuda pública dejaba de ser un problema. Este fallo es verdaderamente un fallo que muestra una prepotencia imperialista completa, donde efectivamente un 1% de los acreedores que no entraron al canje de deuda imponen su voluntad, y primero fue como Griese, luego la Corte Suprema de Estados Unidos plantea lo que, correcto como lo definió el discurso de la presidenta, que es una verdadera extorsión. Ahora, lo cierto es que el gobierno está totalmente dispuesto a ceder esa extorsión, como ha cedido a todos los planteos del capital financiero internacional. Es un gobierno que viene de acordar con las empresas que hicieron juicio en el CIADI, después de acordar con el Club de París, pagarle a Repsol, y ahora se apresta a hacerle una oferta a los llamados fondos buitre, buscando evitar que este fallo reabra el canje más en general, porque acá, como se viene explicando en los medios, este juicio lo hace el 1% de los deudores, hay otro 7% más de los acreedores, hay otro 7% más que no entró en el canje, entre ambos suman unos 15.000 millones de dólares, pero el problema es que si Argentina les pagase por una cláusula que se firmó en el canje de deuda de que si hubiese una oferta mejor se tiene que igualar esa oferta con los que entraron en el canje, esto hasta el 31 de diciembre de este año, bueno, se abriría verdaderamente una situación insostenible, imposible de pagar. Entonces la estrategia del gobierno ahora es tratar de abrir una negociación bajo el paraguas del mismo juez Griesa que le permita llegar a fin de año y en ese interregno hacer un acuerdo para pagarle a los fondos buitre, de lo cual no hay ninguna seguridad. Por eso se abre un periodo de fuertes turbulencias económicas en lo inmediato, hasta ver qué va a pasar. Y esto reabre presiones hacia una devaluación, posibilidad también de que la deuda ocupe como piso un 50% más de lo que fue el promedio de la década kirchnerista, es decir, pasaríamos de 8.000 a por lo menos 12.000 millones de dólares anuales en los pagos que hay que hacer, y en algunos años 14, 15 o hasta 20.000 millones. Con lo cual se muestra que después de haber sido pagadores seriales, como los mismos Kirchner se definieron, donde lo hicieron abonando 173.000 millones de dólares hasta fines del año pasado, durante toda la década, pese a eso seguimos atados a la hipoteca de la deuda. La presidenta en su discurso señaló correctamente cómo la deuda fue fraudulenta, ilegal, con todo tipo de mecanismos de saqueo, comisiones y fraudes hechos en negro del Estado argentino, desde la propia estatización de la deuda privada de Caballo hasta el megacanje y el blindaje, pero lo cierto es que eso lleva a repudiar esa deuda, y es lo contrario de lo que han hecho todos los gobiernos desde el fin de la dictadura en adelante, que han reconocido esa deuda y la han pagado con creces. Podríamos decir que ha sido una sucesión de gobiernos avellanedistas, en el sentido de la frase de Nicolás Avellaneda que dijo: pagaremos la deuda así sea con el sudor y el hambre de los argentinos. Bueno, se han pagado con el sudor y el hambre de los argentinos, y este gobierno manifiesta que quiere seguir pagando, ¿no? Porque esa ha sido la reacción. Y bajo... Ahora, Cristian, te hago una pregunta, porque hemos visto en estos días el intento del gobierno de presentar que un pequeño grupo serían los fondos buitres, diferenciándolos del resto de los acreedores que entraron en el canje de la deuda, ¿no? Bueno, hay una diferencia en lo que hace a los hechos, porque unos entran al canje y otros no, y este es un grupo en realidad que compró los bonos ya devaluados, y es un grupo de especuladores total. Los otros también son especuladores, la única diferencia es que entran en el canje. Esa es la única diferencia que tienen. Ahora, para la política argentina en lo inmediato, son los que están provocando la reapertura de la crisis de la deuda. Lo que pasa es que, supongamos que esto no hubiese pasado, ya con los pagos a Repsol, con los pagos que se acumulan al Club de París, más el CIADI, esto provoca un crecimiento de los servicios de deuda. Y en realidad el gobierno estaba haciendo lo que se llama los deberes para volver a un ciclo de endeudamiento. Es lo que un poco le empioja el fallo del juez Griesa. O sea, hay turbulencias inmediatas y hay una piedra en el camino a la política de volver a endeudarse. O sea, lo que esto muestra es que
los distintos gobiernos que representan a la clase dominante de nuestro país, más allá de los discursos, son incapaces de liberarnos de la cadena de la deuda, y que acá se trata de romper con la imposición y extorsión del sistema financiero internacional, que no es solo la de este 1% de los acreedores, sino la que permanentemente nos impone, ¿no? Entonces el gobierno, lejos de tomar un camino soberano, como pretende en el discurso, ha tomado un camino de sumisión al capital financiero internacional. Y esta es una nueva muestra. Acá ni siquiera la Corte Suprema Argentina ha dicho que Argentina es un Estado soberano y que tiene derecho a reestructurar su deuda. Ni ahí, los Sanz y Payo, que aceptan que sea primero un juez y luego la Corte norteamericana la que imponga que Argentina no tiene capacidad de reestructurar su deuda, porque, insistamos, acá es un golpe al sistema de reestructuraciones de deuda más en general. Por eso la definición de arrogancia imperialista que tiene el fallo del juez Iglesias primero y de la Corte norteamericana del juez, ¿no? Donde el 90% de entrada de canje, un 10% no, y un 1% que hace juicio y pone, digamos, prácticamente una política que o les pagan, y si les pagan entran en el default, y si no les pagan también. Entonces es una crisis importante provocada por este sector. Partiendo, insisto, de que la extorsión es de conjunto y que el gobierno se viene arrastrando frente a esto, ¿no? Viene cediendo. Y toda la oposición patronal también. Hoy hubo una reunión en el Congreso Nacional, a puertas cerradas, con el jefe de gabinete Capitanich, el de Economía y Carlos Zanini, con los presidentes de los bloques parlamentarios. Estuvo nuestro compañero Nicolás Estaño, y estuvo también el dirigente del PO y diputado nacional también, Néstor Pitrola, y solo las fuerzas del Frente de Izquierda, más Proyecto Sur, se opusieron a la salida de la negociación, de proponerle una apertura de pagos a los fondos buitres, ¿no? Todos aceptaron esto y no quisieron publicitar la reunión. Nicolás Estaño planteó que entre en las cámaras de televisión para transmitir en directo a toda la población, a lo cual se negaron. Y bueno, y en nuestro caso estamos señalando la necesidad de que se llame a una consulta popular o referéndum para decidir, ya que acá se están tomando decisiones que hipotecan la vida de los argentinos por varias décadas, y bueno, no se consulta a nadie, ¿no? Como es la costumbre, estos gobiernos deciden pagar la deuda y jamás hicieron una consulta cuando hay hasta fallos de la justicia argentina, aún previas a los enormes negociados que fueron el megacanje y el blindaje, como denunció la propia presidenta, como es el fallo de la causa que inició Alejandro Olmos, el fallo de Pueblos Ballesteros, que bueno, demuestran el carácter, hasta en fallo de la justicia argentina, el carácter ilegal y fraudulento de esta deuda. ¿Y cuál es la posición del Frente de Izquierda justamente sobre qué habría que hacer con la deuda externa? Nuestra posición es un repudio a la deuda, no como una medida aislada, sino como parte de un programa de conjunto, ¿no? Que incluye la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo administración de los trabajadores como un punto central. Ahora, nosotros insistimos, esta es nuestra posición tradicional de la izquierda, de rechazar el mecanismo de sometimiento que implica el chantaje del endeudamiento externo y la manera en la cual eso pone políticas externas, porque la contracara del pago de la deuda es ajuste. 273.000 millones de dólares que se destinaron al servicio de deuda durante la década kirchnerista son fondos que no han ido a salud, educación y a vivienda, por tomar 3 ítems centrales, ¿no? Para satisfacer necesidades populares. Entonces, frente a este chantaje, nosotros decimos que hay que de alguna forma patear el tablero, romper con ese chantaje y levantar una política verdaderamente soberana y no de sometimiento nacional, y que los trabajadores son los primeros interesados en este planteo, ¿no? Porque acá la gran contradicción que tiene la política gubernamental es que habla de cómo estos mecanismos se imponen para después arrodillarse frente a estos mecanismos. Esa si uno escuchó el discurso de la Presidenta y después del ministro Kicillof, va a haber esta contradicción. Por eso los económicos del sistema dicen nos quedamos con lo último, porque la primera parte de la denuncia no la quiere tomar, y eso es así, digamos, lo que fue el mecanismo de desarrollo de la deuda externa argentina y después lo que es el mecanismo actual de imposición. O sea que el gobierno después es el que se arrodilla frente a esto. Es un gobierno que viene aplicando un ajuste sobre los trabajadores, defendiendo las políticas patronales, defendiendo a las empresas que ahora mismo están despidiendo. Hay empresas norteamericanas que están con planes de despido y suspensiones. La provincia de Buenos Aires mencionó 2. La gráfica Donnelley, que hizo es norteamericana y plantea despedir 123 trabajadores,
o la autopartista Lea, que hoy han mandado telegramas de inspección sin corte de sueldo, con la complicidad de Les Mata en este segundo caso, con la oposición interna del sindicato en el otro. O sea que nos extorsionan por un lado los buitres y el capital internacional, y extorsionan las empresas imperialistas también para tratar de disciplinar a la clase obrera. Y el gobierno hace gárgaras, pero termina adecuándose completamente, y por eso los abogados contratados por el gobierno argentino hoy se comprometieron ante el juez Griesa a ofrecer un plan de pago. Entonces que no hablen más, ellos de defensa soberana, son gente que se ha arrodillado frente a esta imposición, y bueno, esto es lo que estamos denunciando y diciendo que tiene que haber una gran deliberación nacional, y esto tiene que ser el pueblo argentino el que decida, ¿no? Porque acá la casta política, tanto de la que gobierna actualmente como de sus opositores patronales, Massa, Macri o el radicalismo, están todos de acuerdo con esta política de entrega de entrega a las imposiciones de capital financiero. Cristian, ¿nos escuchás? Se cortó la comunicación. Hola. Pero se escucha bien. Bueno, Cristian, por último, para cerrar, bueno, un poco planteabas cómo justamente quedan al medio los trabajadores. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué situación se abre para los trabajadores en el marco de la crisis de este gobierno en relación a la deuda? Mirá, lo que hay que tener en cuenta es que acá pago de deuda implica más ajuste, ¿no? Entonces el gobierno está bregando por pagar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una crisis abierta, que hay turbulencia, que va a haber presiones por parte de las patronales, y bueno, y que hay que, de nuestra parte, vamos a lanzar una fuerte política de defensa, obviamente, de los puestos de trabajo en los lugares donde estén amenazados, de denuncia de las empresas y de la política de la embajada norteamericana y las de otros países que chantajean a los trabajadores en aceptar o rebajar de sueldo, suspensiones a cambio del empleo, o en otros casos que despiden directamente, y hacer una gran campaña porque sea el pueblo el que decida en un referéndum o una consulta popular, donde nosotros obviamente estamos defendiendo nuestra política de que hay que repudiar los pagos de la deuda externa y verdaderamente hacerle frente a la extorsión de capital financiero. Bien, Cristian, te agradecemos mucho por la comunicación, te deseamos buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos para todos. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Recuerda que podés vernos mañana jueves en la repetición a las 13 horas y luego por Facebook en Giro a la Izquierda. Así que si te parece importante que las ideas de este programa se difundan, ayúdanos a difundirlo. Bueno, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas. El mobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón. Email, diseñolimón@gmail.com.